Grabar en este. Ya, ahora sí, oramos. Señor, te damos gracias esta noche, porque podemos, señores. Ay, te juro, están llamando ahora a mi teléfono. Señor, gracias porque podemos estar, señor, con mis hermanos, con mis amigos, señor, estando acá, señor, para aprender más de ti. Guíanos, señor, con tu Espíritu Santo este tiempo y que podamos, señores, aprender, ser a la vez, Señor, edificados, confrontados, sanados en las diversas áreas de nuestra vida donde necesite luz. Sigue hablándonos también, Señor, a través de la cruz. Señor, necesitamos estar ahí, clavados a esa cruz, llevar las marcas de la cruz. Y, Señor, oramos esto, que podamos ser cristianos, Señor, con una fe firme, con una fe, Señor, que se sostiene de la manera correcta. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bien. Cambió Zoom otra vez y no logré hacer para que entraran en directo. Por eso como tengo que aceptarlo. Ya. Ya. Cuéntenme. ¿Qué recuerdan de la clase pasada, por favor? Para que los que no han podido verla también como puedan enchufarse ahí un poquito. Ya, tú que la viste, Katy, la acabas de terminar de ver. Coméntanos. ¿Qué te pareció la clase? Estamos Y ahora sí que justo había subido a buscar y me iba bajando la escalera. No, me Ya. pareció muy buena, muy interesante. Eh, Nunca me había detenido a pensar que la cruz había sido creada antes de la fundación del mundo. Y también me acordaba mucho porque yo lo que había escuchado varias veces, que tampoco lo había analizado, era que la cruz fue un plan B ante algo como, uy, ocurrió un pecado, ¿qué hago ahora? Como un plan de contingencia, básicamente. Eh, y en realidad que no era así, pues y me hace sentido con Dios soberano, la verdad. Y eso. Bien. Ya entonces tú rescatas esto. Como Dios es soberano, no hubo nada que eh, le tomara por sorpresa y la cruz siempre fue un elemento, eh, la cruz siempre fue la forma, ¿ok? Claro, o sea, sí cuando había escuchado eso, esa predicación como de un plan B casi, y yo decía, y él no es omnipotente, o sea, omnisciente, ¿acaso? Yo siempre como que me venía esa duda, pero no le prestaba mucha atención. Igual me marcó mucho el hecho de que no puedes predicar de la cruz si no tienes marcas de la cruz, y también me hizo sentido de que ahí tú notas autoridad, pues, por eso hay autoridad en algunos los que predican y en otros no, porque bueno, yo lo veo mucho hablando con personas, yo noto en las personas que hay gente que es evidente que ha nacido de nuevo y otras personas que aún no, aún, pero extenderlo a la predicación igual me hizo sentido. Bien, maravilloso. Ya, hagamos un resumen rapidito. Veamos cada una de las láminas y nos vamos de largo con la otra parte, ¿ok? Entonces vimos la clase pasada la cruz prehistórica. Histórica. ¿Qué significaba ¿Qué esto? significa? A ver, ahí está. ¿Qué significaba esto? Era que la cruz antecede la historia del universo, por así decirlo. Antes de Génesis 1:1, cuando Dios dijo, en el principio, cuando la Biblia relata y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de eso ya estaba la cruz, ¿ok? Ya estaba la cruz. La cruz viene antes de la historia. ¿Y qué sucede hoy en día de que la hacemos un símbolo? La cruz la hacemos un símbolo. Voy a compartir la pantalla. Compartir. Ahí está. ¿Qué hacemos de la cruz? Un símbolo, algo superficial, un objeto de moda, un accesorio. em, y las personas, me recuerdo mucho esta frase que creo que dijo Renato la clase pasada. La cruz no puede ser como un accesorio. La cruz
la cruz es, sin la cruz no hay cristianismo, no podría existir el cristianismo. Y es verdad, muchos llevan el cristianismo como un accesorio, pero nadie quiere llevar las marcas de la cruz. ¿Y cuáles eran los peligros? ¿Cuáles son los peligros de llevar la cruz como un accesorio? Es que en realidad no eres un cristiano. Debe estar, la cruz debe forjar nuestro carácter, la cruz debe llevarnos a una profundidad en su palabra, la cruz debe llevarnos a, a crecer, ¿ok? Em, y la cruz es una verdad, la cruz es verdad, la cruz, eh, aquellas personas que están clavadas en la cruz, que tomaron esta invitación que les hizo Jesús, tomen su cruz cada día y sígame. eh, Se notan las marcas de la cruz. Un carácter forjado, un, sus temperamentos se logran controlar y conocen sus temperamentos, cómo funcionan y logran llevar la vida sin ningún problema en relación a sus temperamentos. También podemos observar de que los efectos de la cruz también se ven en una predicación efectiva. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más hablamos? De que el cielo no es un lugar de amateurs, sino más bien que es un lugar donde Dios no es un amateur, Dios es un profesional y más que ya. Dios es un máster de todo. Y Dios no creó la ambulancia porque hubo un accidente en el camino. ¿Ok? No, Dios tenía la ambulancia antes de que existiera el accidente, es decir, antes de que existiera el pecado, que ya existía la cura al pecado. ¿Ok? Ahí vimos las distintas naturalezas de dos perspectivas del Calvario, desde la perspectiva humana y de la perspectiva divina, estuvimos hablando. Eh, ¿Y dónde nació esta idea de la cruz? ¿Dónde nació el proyecto de la cruz? El proyecto de la cruz nace en el Consejo Soberano de la Trinidad. ¿Ok? En el Consejo Soberano de la Trinidad nace la cruz. Es decir, Dios es trino. Lo vimos hace unos meses atrás quienes estuvimos estudiando los atributos de Dios. ¿Ok? Vimos eh, que la Trinidad es soberana. La Trinidad tiene estos atributos de la soberanía y la omnisciencia, que son demasiado importantes, porque en la omnisciencia de Dios, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, ¿ok? Y ahí antes ellos crean el proyecto de la cruz. ¿Y quién asumió el proyecto de la cruz? Fue Jesús. Dijo, yo voy a dar cumplimiento al proyecto de la cruz. Entonces Dios mismo trajo la solución en Cristo Jesús. Lo vimos. Y aquí quedamos, ¿verdad? En esta etapa quedamos. Quedamos en la etapa de que, por un lado, la cruz, ¿qué hace? La cruz nos muestra la justicia de Dios, pero la cruz también nos muestra su misericordia. El pecado debía ser pagado, ¿ok? El pecado, la maldad del ser humano, debía ser castigada. La ira de Dios debía llegar al pecador, ¿ok? Pero la cruz es el punto de equilibrio entre la justicia de Dios, porque en la cruz Dios dio castigo a Jesús, hombre, ¿verdad? Dios dio castigo a Jesús al haberse encarnado, pero a la vez que recibimos nosotros, representados en Jesús, recibimos su misericordia. Entonces eso es importante, de que Dios nos ama tanto, de que al crear el proyecto de la cruz, Él, y Él lo asume, busca
en que su creación no reciba su ira, ¿ok? Sino más bien reciba su misericordia. Pero de esta forma, Él mismo no va en contra de sus principios, no va en contra de sus atributos. ¿Por qué? Porque Dios es justo y debe hacer justicia, pero también Dios es misericordioso. Y en la cruz encontramos estas dos cosas, ¿verdad? Hasta ahí quedamos la vez pasada. Entonces, ¿qué podemos? Esto era bonito, muy lindo poder entenderlo así, ¿ya? Es interesante esta imagen. ¿Alguien la puede leer, por favor? ¿Me ayuda con esa lectura? La parte de arriba, la azulita, por favor. No hay sorpresas para un Dios omnisciente, no hay nada fuera del alcance del pleno conocimiento de Dios. Bien, nosotros veíamos esto. Dios es omnisciente. Dios tiene un conocimiento gigantesco. Y aquí les ofrezco un ejemplo. Todos nosotros, si partimos una manzana a la mitad, ¿qué vamos a encontrar? Sus semillas, ¿verdad? Vamos a encontrar su semilla. Y cualquier persona que sepa contar y pueda cortar una manzana, sabe cuántas semillas hay dentro de una manzana. Y así es el límite humano. Así es el límite humano de nuestra razón. Solo llega a conocer lo que logra ver y lo que logra comprobar. ¿Ya? Pero la omnisciencia divina de nuestro Dios, ¿qué es lo que sabe? ¿Y quién puede leer esta parte? Esta de acá. Alguien que me ayude con esa, por Pero favor. solamente Dios puede contar las manzanas que van a nacer de una semilla. Exacto. Eso es. Dios conoce, en su omnisciencia va aún mucho más alcance, va mucho más allá. Nosotros solo podemos contar las semillas de una manzana, pero Dios sabe cuántas manzanas van a salir de una semilla. Entonces entender esto, y cuando leemos la Biblia y entendemos de que Dios tiene planes de bien para nosotros, planes de bien para nosotros. La cruz fue un plan de bien para nosotros. ¿Qué es lo que el cristiano debiera hacer? ¿Qué es lo que tú y yo debiéramos hacer? Nosotros necesitamos caminar en la voluntad de Dios, confiar en su omnisciencia, confiar en su soberanía. Y eso también es caminar en la cruz de Dios. Eso también es caminar en la cruz de Cristo. Jesús caminó su vida entendiendo su plan, el plan de la Trinidad. Vimos textos la clase pasada en los cuales Jesús decía algo así como, para esto he venido. Y yo sé que cada uno de ustedes dentro de la Biblia y en su relación con Dios logra entender o logras direccionar tu vida, encaminar tu vida en el propósito de Dios, en el plan de Dios, ese que es bueno, agradable y perfecto. Pero, ¿qué hubiese pasado si Jesús abandona el proyecto de la cruz? ¿Y qué pasa con nosotros cuando abandonamos el plan de Dios para nuestras vidas?
¿Qué cosas nos han sucedido? Yo creo que cada uno de ustedes tiene experiencias en esto que les menciono, ¿no? Tenemos experiencia en eso, ¿no? ¿Sí? ¿No? O todos ustedes siempre han caminado y no se han salido ningún milímetro del- de la voluntad de Dios. No, yo jamás me salí de la voluntad de Dios. No, mentira. Mentira. Es verdad. Dios, en su infinito amor, cuando tú te rindes y te arrepientes, Él te vuelve a causar dentro de su plan. Claro, pero todos somos así, todos hacemos eso, o nunca nos pasa. Ese es el punto, de que esto me gusta llevarlo a la cruz. Y eso es caminar en la voluntad de Dios, es que tú y yo tomemos la cruz cada día. También debemos verlo así. Porque el, por eso Jesús menciona esas palabras. Si alguno de ustedes quiere ser como yo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ok? Entonces, chicos, nuestro límite humano, nosotros alcanzamos a ver muy poco. Pero ¿sabes qué? Yo no sé cuántas cosas van a nacer de ti. Dios va a provocar que nazcan en ti. En la omnisciencia de Dios, yo sé que lo que Dios tiene para cada uno de ustedes es bueno. Pero eso nos, nos lleva a depender más de Jesús, a depender y estar prácticamente colgados en la cruz. Porque la cruz podríamos decirlo de esta forma como la cruz también es el plan de Dios para nosotros. Esa cruz es la que nos sostiene en la salvación y esa cruz es la que nos da la esperanza por la eternidad. Esa cruz no nos ofrece, no nos ofrece lo que el mundo nos ofrece. La cruz nos ofrece cosas mayores que dentro de los atributos humanos que cada uno de nosotros tenemos, no lo logramos ver. En cambio, Dios sí lo logra ver. Por eso es necesario que tú y yo caminemos en la cruz siempre. Y, y quiero llevarlos a pensar en esto, miren. Frente la cura antes de la enfermedad. En el proceso nos vamos a equivocar. En el proceso vamos a fallar. Pero la cura para nuestras fallas sigue estando en la misma cruz. Sigue estando en la misma cruz. El, muchos de nosotros creo que hemos visto estas películas, sobre todo estas películas americanas, donde se ven mucho en los edificios y están las escaleras de emergencia, ¿verdad? Todos hemos visto películas así. Pero ¿sabes qué? La escalera fue proyectada antes de que existiera un incendio en el edificio. Cuando el ingeniero estaba haciendo los planos, proyectó la escalera de salvación frente a un incendio, frente a una emergencia. ¿Sabes qué? Hay momentos y de esto debemos ser muy sinceros con nosotros mismos, hay momentos en los que sí nos desviamos y sí, por así decirlo, nos bajamos de la cruz. Pero sabes que la cruz fue proyectada antes de que tú y yo falláramos. En la clase pasada lo veíamos cómo lo proyectó dentro de la vida de Jesús, pero la cruz también fue proyectada antes de la historia para nosotros. ¿Ok? La escalera de incendio debe ser proyectada por el arquitecto antes de la construcción del edificio. La gracia preventiva ya había accionado la liberación del pecado mucho tiempo antes de que hubiera tiempo. En el tiempo en el cual nosotros vivimos,
Hay pecado, hay fallas, pero la cura ya estaba. Antes de que existiera incendio, ya existía la escalera de escape. ¿Ya? La medicina, admitir, ahí está. La medicina, mucho antes de la enfermedad, él ya había provisto la medicina, es decir, Dios ya había provisto la medicina. ¿Cuál era la medicina? El Cordero de Dios fue inmolado mucho antes de que el pecado se hubiera instaurado. Hay un texto, alguien que lo pueda leer, me ayuda, es Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, ¿alguien me ayuda con ese? Por favor. ¿Qué versículo, Jonah? Apocalipsis 13, 8, 8. La parte B, tomemos la atención del versículo 8. ¿Alguien Ya entiende qué voy es a lo que es leer la el parte B o no? la segunda parte. La segunda parte o después Después de la de segunda. la coma del versículo. Pero léelo. Ya. Versión NTV tengo. ¿Sí? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cuál es la parte B? Esa, pues. Que el cordero fue, ¿cierto? Sacrificado. ¿Antes de qué cosa? de la creación del mundo. De la creación del mundo. ¿Y para qué? Para inscribirnos a ti y a mí. En el ¿Dónde? libro de la vida. En el libro de la vida. Entonces, la medicina a nuestras fallas, a nuestras desviaciones del propósito de Dios, ya estaba la medicina en el Cordero de Dios, que fue qué cosa? Inmolado antes de la creación del mundo. Ah. ¿Ven? Es genial Dios con nosotros. Antes de nuestras equivocaciones, antes de la existencia del mundo, ya estaba la cura para nuestras equivocaciones. Es más, hay un término en el área jurídica que se llama habeas corpus, ¿ya? Que era una una firma para dar libertad, ¿ok? Es una carta de liberación. La carta de nuestra libertad, el papel legal de nuestra libertad. El consejo divino de Dios, la Trinidad, ahí ya la había firmado antes de que tú y yo cayéramos en esclavitud por el pecado. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido esclavos del pecado? Esclavo a una adicción, esclavo quizá a la mentira. No sé, no sé a qué te hayas podido sentir esclavo, pero la carta de liberación de aquella prisión o de aquella esclavitud, Dios la había proyectado antes de la creación del mundo. Y esa es su cruz. Esa es su cruz. Basta, como decía al principio la Katy, basta de pensar de que la cruz fue el plan B de Dios para el pecado del hombre. Elimina esas prédicas. Ah. No, yo creo que siempre hay algo bueno en cada predicación. Pero hay algo que yo he entendido a través de la Biblia y de todos los textos que pudimos ver la semana pasada y estamos viendo ahora. Es que la cruz estaba antes, la cruz siempre fue el plan A al desastre que iba a ocasionar el hombre y al desastre que probablemente hemos tenido en etapas de nuestra vida. Porque hay etapas de nuestra vida que sí a veces son un desastre. Y no sabemos si más adelante en nuestra vida tendremos que vivir esas etapas.
Lo que sí sé es que la cura y la libertad a cada uno de esos procesos estaba antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Comentarios, preguntas. Hay dos Bastián. Ya el Bastián que tiene el micrófono abierto. ¿Algún comentario? Pregunta. No, no todavía no. Ya, genial. ¿Alguien más? ¿La Cristina? ¿Cómo estamos, Cristina? Estoy prestando atención. No, pero muy bueno. Eh, la verdad, hay cosas que uno va aprendiendo día a día y la verdad estoy expectante a lo que va a seguir de la clase. Bien. Impactante igual el hecho de que, claro, siempre se predicaba a lo mejor de que eh, después de que Adán pecó, después de que vino el pecado, o Dios envió la cruz, pero en realidad estaba creada desde antes, o sea, ya estaba planificada desde antes de la existencia del mundo, así que desde ese mirado, desde esa perspectiva, igual es como, wow, qué increíble y qué hermoso es el amor de Dios. Así es. Si la cruz existía antes y la cruz es el elemento de salvación de nuestras vidas, la salvación de la humanidad precede a la caída. ¿Ok? Podemos ver ahí la imagen, la eternidad, en la eternidad, Dios decretó la cruz, ¿ya? El decreto de la cruz. Podemos encontrar ahí en la imagen toda la historia, ¿ya? La creación, la caída y consumación. Y siempre esto nos lo planean como la cruz, como el punto, eh, como un punto épico de ser un punto épico dentro de nuestra historia, ¿ok? Desde la creación de todas las cosas. Pero la salvación, al preceder la caída, y si la salvación es por parte de la cruz, nosotros debemos entender de que el centro de todo, debemos entender de que la cruz es atemporal. Es el centro alrededor del cual transitan los eventos de todos los tiempos de esta eternidad y la eternidad pasada. ¿Ok? Y si la cruz es el centro de esta eternidad y de la eternidad pasada, ¿alguien entiende el término de eternidad pasada? La eternidad pasada solo es una forma de referirse a lo que existía o al periodo de tiempo o al periodo de eternidad antes de nosotros, antes de Génesis 1:1 en adelante. ¿Ok? A eso denominamos la eternidad pasada. Entonces, la salvación es el punto central de toda la historia. ¿Por qué? Por medio de la cruz. La sal- Dios quería de nosotros siempre ser salvos, porque Dios no crea robots que funcionen, no. A cada uno nos dio voluntad. ¿Y sabes qué? Muchas veces tú y yo también debemos ser salvados de nuestra voluntad. Entonces, la salvación y la cruz son elementos centrales. Ambos se unen en la cruz, ¿ok? Es un conjunto, ¿ya? Recordando la clase pasada, vamos un poquito a la clase pasada.
nosotros vimos de que Jesús murió, de que Jesús cumplió el plan de la cruz, ¿ok? Y siempre, una vez en una entrevista, eh, un periodista de origen judío planteó una pregunta histórica sobre el crimen del Calvario. Y esto fue lo que preguntó este periodista. Dijo, ¿quiénes fueron los responsables de la muerte de Jesús? ¿Ya? Y la pregunta para ustedes es la misma. ¿Quién crees tú que fueron los responsables de la muerte de Jesús? ¿Los romanos o los judíos? Los judíos. Bastián dijo, Bastián, No, Bastián uno, no, Bastián con tilde. Ah, Bastián con tilde dijo los judíos. Ya. ¿Qué dicen los yo como demás? vi la clase anterior, digo que Dios. Ya. Ninguna de las anteriores. Ninguno de los dos, ni romanos ni judíos. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más se la juega? Fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Bueno, la iglesia histórica ha acusado a los judíos y los romanos fueron los ejecutores físicos, pero la respuesta celestial tiene un carácter muy peculiar, ¿ok? Tiene un carácter muy peculiar. Estoy bajando acá en mis notas. Muy peculiar. Vamos. Entonces, no fueron ni los romanos ni los judíos. No fueron ni los romanos ni los judíos. ¿Quiénes fueron los romanos? Un instrumento ejecutor. ¿Ya? Porque al final, quienes latigaron a Jesús y quienes clavaron a Jesús fueron los romanos, ¿verdad? Entonces los romanos fueron un instrumento ejecutor. Los judíos, un instrumento para satisfacer la justicia divina. ¿Ya? Jesús vino a su pueblo, que debía ser el pueblo que estaba esperando su Mesías. ¿Sí o no? Más los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y es más, tomaron a Dios como, o sea, a Jesús como un pecador más, el cual debía, bajo la religión judía, debía ser muerto. La ira de Dios debía haber caído sobre Jesús a los ojos de un judío. Los acusaron de blasfemia, lo acusaron de glotonería, lo acusaron de juntarse con pecadores y recaudadores de impuestos, lo acusaron de muchas cosas, ¿cierto? Lo acusaron de un montón de cosas y bajo la vista judía, eso necesitaba, ¿qué cosa? Recibir la justicia de Dios. ¿Ya? Pero ¿qué fue lo que, si nosotros fuimos entendiendo de que Dios proyectó la cruz antes de la creación de todas las cosas? Eso nos dice que la muerte de Jesús fue el decreto de Dios más cada uno de nosotros. Ni los romanos ni los judíos fueron los culpables. Jesús fue muerto primero por
Decreto de Dios, decreto de Dios, ¿ya? Y el culpable por esa muerte, con seguridad, fui yo y fuiste tú. Como dije antes, dentro de nuestra voluntad, el hombre pecó, pero ya estaba planeado antes del pecado, ya estaba proyectada la cruz. Entonces era decreto de Dios, pero quien accionó eso a través del pecado fuimos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, encerrar como a la humanidad en este caso, en esta pregunta, ¿los romanos o los judíos? No, ninguno de los dos fueron, pero sí individualmente, cada uno de nosotros lleva a Jesús a la cruz, porque él tuvo que cargar con el pecado de quién, de cada uno de nosotros. Todos mis pecados y todos tus pecados. ¿Ya? Todas esas cosas, primero, entendámoslo, lo reitero, fue proyectada la cruz de parte de Dios como la cura al pecado. ¿Y el pecado por quién iba a llegar? El pecado no iba a llegar por Dios, el pecado iba a llegar por nosotros, por el hombre, por el ser humano. ¿Ya? Y ahí estaría nuestra respuesta a ese caso. ¿Ok? Entonces, Jesús murió en virtud de mi pecado. Él vino para asumir la causa del pecado. Por consiguiente, yo como pecador soy el único culpable por su crucifixión. ¿Ya? Alabado sea Dios para siempre, el Dios de la cruz, a quien pertenece toda la gloria, ahora y en la eternidad. ¿Por qué? Ahora y para siempre por la eternidad. El culpable fuimos nosotros. Dios provocó, ¿qué cosa? La salvación. Dios planeó la cruz antes del pecado de nosotros. Entonces, tú y ni yo podemos ser alabados, porque nosotros fuimos la causa de la crucifixión, pero Él fue la causa de nuestra salvación. Entonces, el entender de que tú y yo necesitamos la cruz todos los días hasta que salgamos de este plano y sigamos en la eternidad con Dios, debemos entender de que la cruz es lo único que nos va a llevar a esa eternidad. También podemos ver y observar cómo, cómo mm, también debemos observar cómo el amor de Dios proyecta todas estas cosas. ¿Ok? Y aquí es donde está la pregunta para cada uno de nosotros. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estoy llevando mi cruz cada día? ¿Estoy portando las marcas de aquella cruz? ¿Y estoy entendiendo qué es realmente la cruz? ¿Cómo estamos dentro de esas preguntas?
Solange, ¿habíamos entendido la cruz prehistoria o solo la conocimos en estas dos clases? O el Renato, cualquiera que pueda comentar. Me hace mucho pensar eh, en que no es como el entender esto no es solamente eh, un trabajo que uno se prolongue, no sea un año aplicar la cruz, 2 años aplicar la cruz, sino es, y tampoco de un mes o de una semana, es todos los días. Y eso es lo complicado también. Y lo complica Jesús, lo complicó, es todos los días, es todos los días. Solange, Estoy hoy, no sabes cómo esto, bueno, empezamos del estudio, para mi vida ha sido, para uno principalmente, que está a cargo de una iglesia en sí, con gente, con personas, diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes actitudes. eh, a veces se hace difícil, mm, se hace difícil, pero he aprendido a tomar esta cruz durante todos estos años de ser esposa de pastor. wow, Sí, sí, en todo gracias. esto. Bien, gracias por compartir. Cristina, Ahí sí. Eh, no, yo creo que igual me sumo a lo que dijo Bastián, creo que se llama. Eh, el de llevar nuestra cruz o las marcas de la cruz, no solo un día, 2 días, un mes, un año, sino toda la vida. Eh, eso es como lo que impacta muchas veces. Nos olvidamos de, de continuar llevando las marcas de la cruz, lo que eso significa. el ser cristiano exige llevar las marcas de la cruz, exige las marcas permanentes de la cruz. El ser cristiano las exige. Ese es el punto. Entonces no podemos ignorar esa verdad. No se puede ignorar y menos si estamos llamados o Dios te permite a través de tus líderes que tú puedas enseñar, que puedas predicar, ¿cachai? Porque el carácter de cada uno de nosotros, las partes malas de nuestro carácter mueren en la cruz. Si la clase anterior yo dije, la cruz es un elemento de tortura. Es decir, mi mal carácter, mis malas acciones deben ser torturadas en la cruz. La cruz no tiene tan solo este lado bonito del amor, no, tiene este lado de dar muerte. Entonces, una tortura no deja marcas superficiales. Una tortura deja marcas permanentes, profundas. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos identificados por la cruz de Cristo. La cruz de Cristo que estaba de antes, la misma cruz de Cristo en la cual el Cordero de Dios fue inmolado para salvación y para que tú y yo estemos inscritos en el libro de la vida. ¿Ven? Está bien, está bien y debemos estar alegres si tú estás portando las marcas de la cruz.
Está bien, vas por el camino correcto. Si no te está doliendo la cruz, debemos preocuparnos. Y ahí esto nos tiene que llevar, cuando digo si no nos está doliendo, es que nos debe de llevar a seguir pensando y a pedirle al Espíritu Santo, muéstrame qué otras áreas deben ser torturadas en la cruz, qué áreas de mi vida deben morir, qué áreas de mi vida deben desaparecer. ¿Bien? La cura a nuestro mal carácter, la cura a nuestras imperfecciones, fue proyectada mucho antes de la fundación del mundo. Y eso es misericordia, eso es amor, eso nos muestra un Dios justo que provee el medio de salvación, el medio de cura, para cuando nosotros nos equivoquemos. Y recordemos esto, el coronavirus, esa pandemia, nos pilló por sorpresa y no había cura, no había una vacuna que nos protegiera. Pero hay una peor pandemia hoy en el mundo, que es el pecado. ¿Y sabes qué? Esa pandemia del pecado, la cura ya estaba mucho antes de la fundación del mundo. Entonces no podemos decir que ni tú ni yo podemos ser sanados del pecado, restaurados del pecado. Porque la cura no es esa aquella pandemia que nos pilla por sorpresa. El pecado, ya la cura estaba mucho antes. ¿Ok? No tan solo para que hoy día podamos vivir y vivir de la forma correcta. Ya, ya estaba proyectada la cruz, sino también la cruz estaba proyectada para nuestra salvación. ¿Ya? Y esto nos debe llevar a pensar, para terminar con esto, que Dios nunca improvisa. Dios nunca improvisa. ¿Ok? Dios nunca, 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 nunca improvisa. ¿Ya? El medio para tu salvación, el medio para tu restauración, el medio para el cual muera tu pecado, tu maldad, tus malas actitudes, fue puesto antes de la fundación del mundo, para ser sanados, libertados. La carta de libertad ya estaba firmada y timbrada por Dios, antes de que tú y yo cayéramos en aquella cárcel del pecado. Bien, eso, terminamos la cruz prehistórica. Con eso terminamos. ¿Alguien más quiera comentar algo? ¿Una apreciación? Solange dice, amén. Sí, es todos los días. Morimos ante la cruz en diferentes áreas de nuestra vida. Sí, eso es. Así es. Cada día. Me gusta que hables. Yo quiero dar mi opinión. Me gusta que hables de esto porque, bueno, yo, siendo una persona que habla harto, si no se habían dado cuenta, con muchas personas, creyentes y no creyentes, veo muy presente esto de que piensan que pecaron y ya no tienen derecho a acercarse a Dios o se autocastigan y que tú cuentes esto de que desde antes de que pecáramos, incluso yo siempre le digo, desde antes de que pecaras, Jesús ya murió por ese pecado en la cruz, o ya sabía que tú te ibas a equivocar, pero que tú digas desde antes de la fundación del mundo, Él ya había previsto morir por el error que ya cometimos o que vamos a cometer el día de mañana, es un buen recordatorio, sobre todo las personas que somos en realidad muy autoexigentes, cuando tú tienes una real comprensión de la gracia, no le, no le das facilidad al enemigo para venir a traerte la culpa que te aparta de Dios. Así es. Ese es mi aporte.
Es bueno recordar siempre. Gracias, gracias, gracias. Bien. Si Dios te da la oportunidad de predicar esto en tu iglesia, de poder enseñarlo, hazlo, hazlo, no hay problema. Si necesitan ayuda, material, información, está todo a disposición de ustedes. ¿Ya? ¿Nadie más? Si no, para orar, a la una, a las dos, a las tres. Bien. Solange, ¿puedes orar? Sí, Bien, gracias. Padre, te damos gracias por este hermoso estudio, Señor, que tú nos regalas cada miércoles, Señor. Gracias por la sabiduría, por el entendimiento, papá, que tú le das a Jonas, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, para hacernos recordar, Señor, que, que somos importantes para ti, Padre, y que tú ya pagaste el precio de todos nuestros errores y nuestros pecados, Señor. Señor, bendice nuestras vidas cada día. Gracias porque aún en nuestro cansancio tú nos das fuerza, Señor, como dice tu palabra. Todo lo podemos en ti porque tú nos fortaleces, Señor, para poder conectarnos y dar este tiempo para ti, Señor, con todo nuestro corazón y aprender de tu palabra. Guarda a todos los que hoy día se conectaron y a los que no pudieron también, Señor. Guíales, guárdales, Señor, bajo tu mano llena de amor y de misericordia, que cada día nos cuida, papá. Cuida nuestros sueños también y que tu palabra, Señor, que hemos aprendido hoy día, siga siendo vida, siga entrando ahí a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y amado de nuestras vidas. Amén. 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 Amén, amén. Gracias por participar. Señor les bendiga. Próxima semana comenzamos con la cruz en la historia. ¿Ok? Eso. Señor les bendiga. Ok, Chao, chao. igual, que descansen.